Shalom, shalom. Bueno, ahí estamos grabando para montarlo en YouTube cuando terminemos la clase. Baruch Hashem. La parashá del día de hoy tiene temas súper interesantes y creo que, oye, la olla no se fue. Sí, y hubo una pregunta que él me hizo con respecto a, More, ¿por qué se esparce la sangre 7 veces hacia un lado y hacia arriba? Y me lo había hecho hace una semana y le dije, déjame darte no decírtelo así, sino darte una respuesta basada en lo que dicen los sabios y después te la comento. Y resulta que en la parashá de hoy, cuando estaba armando la clase, respondí esa pregunta y ahora, bueno, que la vean diferido. Pero hay bastantes temas interesantes con respecto a qué pasa después de la muerte de los hijos de Aarón. Haremos qué pasa después de la muerte de los hijos de Aarón, lo que nos dicen los sabios con referente a este tema, cómo es el día de Yom Kippurín, todo lo que es incluso el aspecto del Ketore, otro aspecto del Ketore que vamos a tocar el día de hoy, con la ayuda del Eterno. Y bueno, no quiero dar mucha vuelta, vamos a comenzar con la lectura de la Torá en 2 pequeños versos del capítulo 16, Vayikra en Levadim, en Levíticos, capítulo 16, vamos a leer el verso 1 y el verso 2 y arrancamos. Y Adonai le dijo a Moshe, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los cuales habían muerto al acercarse a Adonai, dile a Aarón tu hermano que no entre en cualquier momento al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, por cuanto yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así simple, ¿no? 16, 1 y 2. Ahora, bien, vamos a comenzar con lo que nos dice Rashi en el Sifrá. Nos dice lo siguiente: ¿por qué la Torah menciona explícitamente la muerte de Nadab y Abiú antes de dar las leyes del servicio? Aquí se puede comparar esto a un médico que incita a un enfermo y le dice: no comas cosas frías ni te acuestes en un lugar húmedo. Pero vino otro médico y le dijo: no comas cosas frías ni te acuestes en un lugar húmedo para que no mueras como murió fulano. Este segundo médico lo estimuló más que el primero. Aquí comprendemos que el protocolo de santidad no es una restricción punitiva, sino un vallado de misericordia. ¿Qué nos está diciendo Rashi con esta explicación? Que la muerte de los hijos de Aarón nos trajo un precedente en que yo no puedo ir a la presencia de Kadosh Baruj Hu a mi manera, cuando yo quiera, porque yo quiero. Hay un protocolo a seguir, porque la presencia de Kadosh Baruj Hu, la presencia de Dios, es algo sublime que el ser humano normalmente no está acostumbrado a percibir. Y esto nos va a decir que el tiempo y el espacio propicio en el que yo debo entrar a la presencia de Akadosh Baruj Hu me da la gestión de la santidad como tal. El Rambán dice que el arca y el propiciatorio son el trono de la manifestación de la gloria del Eterno. Por lo tanto, el acceso a lo divino no puede ser un acto impulsivo. Existe un tiempo específico que es en Yom Kippur. El Jafet Haim alude a que esta restricción busca combatir la familiaridad con lo sagrado, que suele derivar en una pérdida de temor reverencial. La disciplina de esperar el momento adecuado es lo que diferencia un servidor de Hashem de un buscador de experiencias místicas subjetivas. ¿Qué nos está diciendo el Rambán también? Que la mayoría de veces las personas que buscan la presencia de Kadosh Baruj Hu es para vivir una experiencia. No, yo voy a buscar a Dios porque yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero tener una experiencia con lo divino, con lo espiritual, y por eso entonces yo voy a estudiar Kabbalah. Yo voy a estudiar en la parte espiritual y no cumplo mis voz, y no sé lo que dice la Torá, y no me apego a los sabios del pueblo de Israel, y no cumplo la Ajá, y quiero ir del piso 1 al piso 100, así. Y eso es simplemente una experiencia sensorial que yo en lo personal quiero vivir, no es lo que Dios quiere.
Dios quiere que tú gradualmente vayas comprendiendo cómo es, primero, la acción física para acercarte a Él de la forma correcta, no a tu manera, sino como Él estableció en su palabra, porque la cercanía te va a transformar a ti. Ya Él es pleno, ya Él es completo, ya Él es divino. Tú no vas a ir a aportarle nada a cada Barjú. Dios no necesita que tú te le acerques. Necesitas tú acercarte al Creador para cambiar. Entonces, si tú necesitas acercarte a Dios para cambiar, debes hacerlo según su estatuto, no a tu criterio personal. Ahora, en la experiencia de Nadab de Abiú, a nivel del Midrash Tanhuma, nos dice que los hijos de Aarón tenían una sed espiritual divina. Rabbi Nachman de Breslev dice que el fuego que consumió a Nadab de Abiú experimentaron fue un anhelo de elevarse y unirse con la luz sin el compromiso de regresar al mundo físico para servir a través del amigo. Esto al Eterno no le pareció correcto. El Eterno dijo: no, si yo dejo que las personas entren a mi presencia cada vez que quieran, porque quieren, y yo me uno a ellos en mi divinidad para darles un favor, porque unirse a la presencia de Dios te da favores, la gente no va a querer cumplir mi voz nunca. Pongámoslo así, simple. Ellos murieron en el lugar, entrando al lugar santísimo, y por eso fue que lo pudieron sacar. Si hubiesen muerto en el Kodesh HaKodashim, ¿quién lo saca? Camino al Kodesh HaKodashim, cayeron. O sea, ni siquiera lograron entrar en la presencia divina. Y ya entonces el Eterno, por medio del Ketore, cuando leemos las bases de cómo él iba al Kohen Gadol el día de Yom Kippurín, dice que llevaba 3 puñados del Ketore y los molía completamente, ¿sí? Todo lo que leemos en el Ketore. Ya vamos para allá. Pero lo que quería explicar era que la unión con el Eterno, esa cercanía del yihud, del apego al Creador que estaban buscando Nadab de Abiú, es semejante a lo que se conoce en el término de Mayin Nutvin y Mayin de Yubin, que son las aguas superiores y las aguas inferiores que se están uniendo para hacer una sola agua. Yo tengo aquí un vaso con un líquido. Si yo aporto una gota de otro vaso, se va a ligar de tal modo que yo no voy a saber cuál fue el líquido que yo introduje nuevo del líquido que ya estaba. Eso es aguas superiores y aguas inferiores. O sea, llueve en el mar y cuando ya la gota de la lluvia cayó en el mar, ya no se sabe cuál fue la gota de la lluvia que cayó. Se hicieron una, se fusionaron. Eso es yihud, eso es unificación. Eso es apegarse al Creador. Después que estás apegado, no hay manera de separarte, ¿sí? No hay manera de hacer una equivalencia de decir, esta agua es de y esta agua es de. Cuando Nadab de Abiú se apegaron al Creador por medio de su propia deseo, por medio de su propia manifestación, sin estar listo, por su propia voluntad, es comparable con que una mujer y un hombre se unan sin estar en matrimonio. Una mujer y un hombre se unen sin estar en matrimonio y se unen y se hacen uno, ¿verdad? Y hay una unión emocional y almática entre esas dos personas. Se hicieron una sola carne. ¿Estaba bien sin el matrimonio? No. Porque no hay, ¿por qué está mal sin el matrimonio? Pregunto. ¿Por qué es pecado? Porque no hay compromiso. Dios quiere compromiso. Dios no quiere que yo vaya cuando yo quiera porque a mí me da la gana, porque a mí me gustó y ya, porque se quería un placer emocional y listo. Quiere que yo tenga compromiso. ¿Qué es el matrimonio del hombre con el Eterno? Cumplimiento de mis votos. Compromiso. Cuando tú te casas, cuando tienes un compromiso, tú tienes que, entonces ahora, actividades que hacer para poder disfrutar de esa unión conyugal.
No es como en el noviazgo, que cuando yo quiero, como yo quiera, porque tengo un deseo, me acerco a la persona y me voy a mi casa, esa persona se va a su casa y no hay ningún compromiso. Así no quiere Hashem. Hashem no quiere sin compromiso una relación. Por eso no nos compara con su esposa. Al pueblo de Israel, el Eterno compara al pueblo de Israel con su esposa, porque el pueblo de Israel es una persona que tiene compromiso con votos, con pactos, con cumplimientos, quiera o no quiera. No se trata de querer, cuando tú estás en un matrimonio sano, no se trata de que si tú quieres lo haces o no lo haces, se trata de que el compromiso no es que te obliga, sino que te da la obligación sana de cumplir con ciertas obligaciones para que el matrimonio funcione correctamente. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Es así o no es así? No lo hago porque, a veces no lo hago porque quiero, sino porque debo. Eso es lo que pasó con Nadab y Abiú. No quisieron un matrimonio o no entendieron la relación de matrimonio. El apego, el deseo de unirse con el Creador, de ser uno con el Creador, era tan fuerte que no midieron las consecuencias y murieron. A todo esto el Eterno dice: no lo hagan más así. Así no se hace. Rashi lo que nos explicó antes es que para que no mueras como le pasó a fulano y perencejo, ve que hay consecuencias de unirse al Creador de esa manera, cuando no tiene compromiso. ¿Listo? Mira, yo todavía acostumbrado, estoy moviendo el mouse para bajar la pantalla, pero ya no funciona así. Okay. Ok. Sin lo que pasó con Nadab y Abiú, no hubiéramos podido entender lo que representa la capará de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque sin que alguien hubiera puesto un precedente de un antes y un después para entrar a la presencia divina, cualquiera entonces diría que Yom Kippur puede ser cualquier día. No voy a entrar a la presencia. ¿Qué pasó? O sea, miren la parte ahora, digamos, positiva que nos dejaron Nadab y Abiú con esa imprudencia, entre comillas, que cometieron. Hemos visto otros aspectos en otras parashot de lo que pasó con Nadab y Abiú, muy elevados, muy espirituales, que eran unos sadiquín muy poderosos, muy grandes. Al acercarse a la presencia divina, Hashem los tomó porque lo vio como un aroma agradable, como el ketore, y por eso los toma. Y hay distintas opiniones con relación. Hay unos que dicen que no, que fue porque tomaron, que y dan otro aspecto. La variante de los conceptos, de los pensamientos, no discuten uno con el otro, sino que te dan todo el panorama de la realidad, porque la intención no basta. Yo puedo tener muy buena intención, pero, por ejemplo, en una oportunidad yo iba caminando y había una persona que en el camino le dio un ataque de epilepsia y cayó al piso, y otra persona lo trató de agarrar, pero cuando una persona está sufriendo de un ataque de epilepsia, todos sus músculos se están contrayendo a un nivel, una fuerza descomunal, y la persona le tomó el brazo y se lo torció y casi se lo parte, y lo que tenía era muy buena intención de ayudarlo, y él casualmente en todo la escena que se presentó, que se empezó a aglomerar gente, había un enfermero y le dijo: no lo toquen, o sea, lo que tú hiciste fue una imprudencia. Oh, pero yo tenía la buena intención de agarrarlo para que no se golpeara. No, déjalo que se golpee, porque con esa fuerza que él tiene te pudo haber partido el brazo. La buena intención no es suficiente. Nadab y Abiú tenía muy buena intención, pero no es suficiente la buena intención. Debemos conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, para no para no perdernos de lo que nos corresponde por ignorancia. ¿Sí? Oye, esta palabrita que aparece aquí, ¿dónde no? ¿Cuál? Porque pareciera que, aunque no lo dicen en castellano, no aparece, pero de corbatán, pareciera como que yo decía un corbán al eterno. ¿Cómo se explica eso ahí? Sí, es lo que dicen los sabios. O sea, que ellos, al acercarse al Creador, presentaron delante al aspecto espiritual. O sea, voy con la intención.
¿cómo lo explico de una forma simple? A ver, un hijo, tú tienes hambre y el hijo te monta una arepa, pero la arepa quedó, porque no la sabe hacer bien, quedó dura, una masa, ¿sabes? La arepa cuadrada de Kiko. Pero tú como padre no desprecias al hijo y te lo comes como si fuera algo agradable. A nivel de alma, Nadab y Abiú, cuando se acercaron al Creador, el Creador vio fue a hijos que quieren acercarse y apegarse al Creador. No vio la otra parte de lo humano, que estaban cometiendo una imprudencia, que se estaban adelantando al tiempo, que quizás estaban ebrios. Eso él lo pasó por alto, y al ver el que querían acercarse, le dijo, bueno, los voy a tomar como ejemplo para que las futuras generaciones no cometan este error. A ustedes me los quedo. Y por eso es que Aarón no le dice, no llores, están conmigo, no hay nada malo, están conmigo, no pasa nada, pero ahora que no hagan esto más, los demás no lo hagan, porque es Corbán, porque el Eterno lo tomó como algo agradable para él, con lo desagradable. Y así nos pasa a veces, algo desagradable que hace un hijo, nosotros no lo vemos tan desagradable en todo el aspecto, porque lo amamos, porque es nuestro hijo, y ya. Y aunque necesitan cierta corrección, no somos severos porque es nuestro hijo y lo amamos. Y así pasa con a nivel humano. Nosotros vemos, ve, se murieron, pero me muero, me voy con el Creador, mátenme. ¿Sí o no? En mi opinión personal, si yo me muero ahorita en Shabbat, bueno, sería un honor morirme en Shabbat, porque dice los sabios que solamente los sadí mueren en Shabbat. Me muero ahorita dando la clase, ¡pum! ¡Balúbese! Ni siquiera digo a Jalira, no, ¡balúbese! Me muero ahorita dando la clase. ¿Con quién me voy? Con el Creador. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un servicio a Él? ¿Cuál problema? El problema es para el humano que queda aquí, para mi esposa, para mis hijos que van a llorar, que para los hermanos, para todos los demás sí van a sufrir, pero yo no voy a sufrir. Lo mismo le pasó a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú entraron en la presencia del Eterno. Algo así, qué bueno, estamos con Él ya. Pero por eso es que fue un sacrificio que dio un precedente de un antes y un después en la humanidad, a nosotros ya, los que quedaron aquí, para decirnos, no entres en la presencia del Eterno cuando tú quieras, ni como tú quieras. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ok. Para irnos moviendo con los textos, vamos a leer entonces el verso 3 y el 4. Con esto vendrá Aarón al santuario, con un novillo por expiación y un carnero por holocausto. Se revestirá de la túnica sagrada de lino y se pondrá sobre sus carnes un calzón de lino, se ceñirá un cinturón de lino y se cubrirá la cabeza con un turbante de lino. Son vestidos sagrados. Primero bañará su cuerpo en el agua y luego se pondrá aquellas vestiduras. ¿Cuál es la vestimenta del sumo sacerdote con el Gadol? La túnica, la tiara, el vectores, piedras preciosas, oro. ¿Qué pasó aquí? Ponte una camiseta y anda para adentro. En el lugar más sagrado, en el lugar más esplendoroso de la presencia divina, el Eterno le dice: no vengas para acá con tu pavonería de piedras preciosas, ni con tu tiara de oro que me va a recordar el becerro de oro que me hicieron antes. No vengas para acá, no vengas con oro. Por eso es que en el día de Yom Kippurín no nos ponemos cuero, no usamos prenda, no nos ponemos perfume, venimos blanquito, sin perfume ni nada, con nuestro perfume natural. Porque vamos a entrar en un día de conexión con lo divino. Es interesante que las vestimentas incluso del sumo sacerdote, a quien él vistió
con grandes honores, este día le diga no, este día va a usar solamente una túnica blanca que te va a cubrir lo más básico posible. ¿Qué dice Rashi sobre esto? Dice lo siguiente: basándote el tratado de Rosh Hashanah 26a nos revela la regla espiritual de este acto. El servicio interno no se realiza con vestimentas de oro porque el acusador no puede convertirse en defensor. El oro lleva impregnada la memoria del becerro de oro y no es admisible que el sumo sacerdote pida expiación vistiendo el material que causó la mayor transgresión del pueblo. El Ramban en Mishneh Torah estructura que este cambio exige inmersiones, que son las teviló rigurosas que nos van a dar entonces un perdón que alcanza la adoración correcta hacia el Creador. A nivel de ¿qué significa la inmersión, el mikve? ¿Qué pasó con Noah y el arca? ¿Qué le pasó a la tierra como tal? El Magog, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Purificación. Todo se inundó. ¿Qué murió allí? Lo que Dios había dicho que era abominable, que era abominación. ¿Qué representa el mikve? El matar la abominación de ti. No solamente es purificarte, sino matar la impureza que hay en ti, lo abominable, lo que Dios dice que es abominable delante de Él. Cuando tú te sumerges en un mikve, eso muere y tú quedas purificado. Ahora, ¿qué hacía el Cohen Agador cuando entraba al templo? ¿Qué hacía? Se purificaba manos, pies, todo el tiempo. Y no había un momento en que, ¿y qué dice la Torá? No se te olvide hacer esto, no sea que mueras. ¿Por qué es tan importante lavarte las manos y los pies? O sea, está tan lleno de polvo. ¿El polvo le va a afectar a Dios en algo? Para que yo me muera por eso. Hay un equilibrio para nuestro cerebro, para nuestro pensamiento, que es algo involuntario, está en el subconsciente. Cuando yo hago algo bien, ¿cómo me siento? El pico, ¿verdad? Limpio, puro, orgulloso, apto. Y cuando veo que alguien no lo hace muy bien, yo digo, no, esta persona es automático, no es algo involuntario. Digo, esta persona lo debería hacer así porque es que este es el deber ser, es lo que Dios manda en su palabra. Y yo me siento orgulloso y me siento como hasta poderoso cuando hago la voluntad de Dios. Cuando peco, ¿qué pasa? Soy el polvo de la tierra, la cucaracha, la rata que está pegada a la pared, animal rastrero, ¿sabes? No, ¿cómo me siento? ¿Y cómo me ve? Y cuando alguien me ve, ¿cómo me siento yo? Bajo la cabeza, encolgo los hombros, me siento triste, me escondo. ¿Por qué es esto? En verdad, ¿por qué es esto? ¿Es que acaso porque yo me equivoque Dios ya no me ama? Es que si tu hijo, porque son los hijos acá de Baruj, ¿cierto? Por eso voy a poner siempre la analogía, la metáfora del hijo con el padre. Si tu hijo comete un error, tú lo vas a castigar el resto de su vida. Lo vas a apartar de ti. ¿Por qué no? Se equivocó. Y si se equivoca todos los días tampoco. Lo reprendes, ¿verdad? Le pones normativas, lo castiga y le deja de dar comida, lo saca de la casa, lo bota, lo mata. ¿Qué hace con él? Dice el salmista que el Eterno se acuerda que somos polvo. Y nosotros somos
a veces nosotros no pensamos que somos dioses. Nuestro ego envanece nuestro entendimiento y nuestro orgullo no deja pensar de más de lo que somos. Entonces cuando yo creo que yo soy más que lo que soy, entonces me van a gloria, entonces Dios permite que pase todo lo que tengo que pasar para acordarme que soy polvo. ¿Ves? Polvo y ceniza, no es nadie. Claro, pero imagínate, esa palabra las dijo Abraham. Ajá. Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza. y yo soy más que el patriarca Abraham. Yo no le llego ni al polvo de la sandalia Abraham vino. Y Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza. Y el Eterno está diciendo en su Torah que no entres sucio con polvo porque te vas a morir. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, lo puedo analizar que como algo que yo lo sabe, colócate algo aquí en un bolsillo y te colocas otro en este bolsillo. ¿Te acuerdas que tú dijiste eso? Porque tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio en nosotros, si nos queremos tan santos, le estamos quitando este lugar a Dios. Por eso que nos pasa. Porque nosotros nos queremos tan santos, entonces Dios permite las pruebas para que entiendas que eres polvo y ceniza. No te vanaglories mucho, no te subas mucho, no te generes por allá, en el Keter, bájate. Entonces cuando estamos en Asia, es que entendemos que somos polvo y ceniza, entonces bueno, yo tengo que andar como el Eterno quiere que yo ande, no como yo quiero andar. Ese es el problema, que el ego ciega nuestro entendimiento. Claro, pero no me responde por qué la Torah me dice que si voy con los pies llenos de polvo me voy a morir. Eso es alegórico. Puede ser el polvo del mundo, el polvo de tu sentimiento, la inmundicia de las cosas. No es literal el polvo. Mano, yo pienso que, porque todos somos polvo, tú eres polvo, yo soy polvo. Ajá. ¿Por qué estoy haciendo toda esta vuelta? Yo le voy a dar la respuesta, pero estoy haciendo una vuelta para que me vean el punto. Hay un detalle que me hizo ruido, dice, porque si no quedas con las manos, porque te dice, quítate las manos y los pies, porque si no morirás. En el momento que nosotros nos acostamos a dormir, cuando nos levantamos, cierta parte de nuestra vida, nuestra alma no está en el cuerpo. Y entre comillas, aparte nosotros murió. Por eso que los sabios te indican que debes lavarte las manos. Hay una conciencia ahí, porque lo primero que te dicen es la proclamación, modera y de manera. Gracias porque tú retornaste tal. Hay una enseñanza ahí, pienso yo, de que cuando tú te levantas, hay muchas personas que me han comentado diciendo, cónchale, me levanté molesto, no sé por qué. Muchas personas, o me levanté con el pie izquierdo, o estoy triste, me levanté deprimido. Pero cuando hay una conciencia que te dice el modelo gracias, cuando nosotros damos gracias, porque el Eterno nos retornó y pasamos al proceso de ir a lavarnos las manos 3 veces, porque las manos, parte de nosotros se murió. No estoy pensando en si me porto bien, si me porto mal, si hago lo bueno, si hago lo bueno. O sea, yo me dedico a cumplir las mismos del Eterno para estar santificado, y mientras yo quito mi yo quito mi de lo que yo pienso hacer en el día a día, sino agarro y hago mi shaharí, hago mi mijá, hago mi proclamo lo mismo. Yo en esa parte no muero porque precisamente él te dice, si no hace mis mandamientos, si no cumple por no hacerlo en el tiempo indicado, entonces vas a morir. ¿Ves? Entonces, ¿qué muere? Muere que voy a estar triste, muero que voy a estar deprimido, muero que yo voy a estar molesto, muero que yo peleé con mi esposa, muero porque mantengo el que yo tengo la razón en muchas cosas y efectivamente voy a morir. Esa es la respuesta. Muere tu conexión con el Eterno. Muere tu conexión con el Eterno cuando no cumples una misma que Dios estableció para ti. O sea, Yo creo que en este momento ahí se está hablando como de un king, porque el polvo no va a afectar al Eterno que está en el programa de cielo algo. Está hablando de algo espiritual que afecta a personas que van a morir físicamente. claro, es una unión de lo que dijo Caleb y lo que dijo Daniel. ¿Por qué? ¿Qué muere en realidad en mí cuando yo no cumplo una misma?
¿Qué estábamos hablando? Cuando cumplo la voluntad del Creador, me siento conectado, me siento alegre, me siento orgulloso, me siento contento. Cuando no, me siento triste, me siento aislado, me siento solo, me siento el animalito. ¿Qué muere en mí? Muere esa alegría de conectarme con el Creador. Muere esa conexión de satisfacción de saber que hice la voluntad del Creador. ¿Qué muere en mí cuando yo no cumplo una misma? Cuando voy al Eterno como yo quiero, vestido como yo quiero, hablando las palabras que yo quiero. ¿Qué muere en mí? Mi conexión con Dios. ¿Qué se alimenta? El ego, el orgullo, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice, yo estoy por encima de, yo lo quiero a mi manera, y caemos en algo que decía un hermano mío cuando estaba pequeño: no sé ni quiero aprender. Wow, terrible, ¿verdad? Escuchen, no sé ni quiero aprender. Wow, es duro, ¿no? O sea, no quiero aprender para que no me manden, ¿no? Entonces, está cerrado completamente. Y esto es lo que nos viene a decir el código de la vestimenta de Aarón. El código de la vestimenta de Aarón, que es Bab, que es lino. ¿De qué viene a ser el lino? Les leo un poquito lo que dice el Rambam. Explica que la palabra Bab comparte raíz con Badad, que significa solo o aislado, aludiendo a la naturaleza botánica del lino, que crece en tallos individuales sin ramificarse ni enredarse con otros. Esta es la postura exacta en Yom Kippur, un aislamiento absoluto de los pensamientos terrenales y que la multiplicidad del mundo físico. El Jafé Jaín complementa esto recordando que la ropa históricamente fue dada para cubrir la vergüenza del ego tras lo sucedido en el huerto del Edén. Por ende, el vestir de blanco alude a esa purificación que yo quiero restaurar con el Creador. Cuando cometimos pecado dentro del huerto del Edén, Hashem nos cubrió la vergüenza del pecado con ropa. Hashem, entonces, para poderse comunicar con nosotros, ¿qué hizo? Se vistió también. ¿De qué? De lo natural. Elohim, que es un nombre del Eterno, que significa el poderoso, majestuoso, sublime, la fuerza, la autoridad, tiene el mismo valor gemátrico que la palabra Ateba, que es la naturaleza. Elohim, cuando nosotros salimos del huerto del Edén, se vistió de la naturaleza para alimentarnos por medio de ella, para sustentarnos por medio de ella, para protegernos por medio de ella, para que tuviéramos conexión por medio de la naturaleza con el Creador. Y por eso cada vez que nosotros comemos algo, Baruch atá, bendito eres tú, reconociendo que Hashem se vistió de todo lo natural para quitarnos a nosotros la vergüenza, dándonos ropa. Eso es lo que hace el Cohen Agadol cuando entra en la presencia con una ropa que se deriva de algo que está solo, porque nuestra alma en ese momento está sola, conectada con el Creador. Esa es la purificación de nuestra alma en el día de Yom Kippurim. Un solo material, un solo elemento, solo material. Ahora, también se purifica nuestro intelecto, ¿sí? El Midrash Tanhuma, en la Parashá Jaremot, nos dice que este mandamiento de la vestimenta es que en este día ustedes son ante mí como los ángeles que ministran. Así como los ángeles están vestidos de lino blanco, así también el Cohen Gadol entra vestido de lino blanco. Ahora, Rabbi Nachman de Breslev le dice que Da'at es la vestimenta, así como también dice el Alter Rebbe Selman, que las vestimentas del alma son el pensamiento, la emoción y la acción. En el Tania, el Alter Rebbe nos dice que las vestimentas del alma son el pensamiento correcto, la emoción correcta y lo que me lleva a actuar para hacer la voluntad del Creador. Y esas son precisamente también las bases de la obra de la creación.
el pensamiento, el habla y la acción. Dios dijo, creamos al hombre, es una idea, formó al hombre, es una acción, y en esa acción le dio un propósito al ser humano, porque le insufló aliento de vida para poderle ser un ser viviente, y después le dijo, ahora vas a trabajar la tierra. De pensamiento, emoción y acción quiere decir que esa es la vestimenta del alma del ser humano. Cuando yo pienso correctamente para hacer su voluntad, cuando yo siento lo que Él quiere que yo sienta para actuar correcto, entonces ya estoy listo para poder entrar en su presencia con ropas blancas, unificándome con el pensamiento, quitando todo el criterio del ego, quitando todo el criterio de orgullo, quitando todo el criterio de que es a mi manera, entrando cuando Él dice, como Él dice, y esto me da a mí una conexión más pura. ¿Quiénes han hecho Yom Kippur aquí con nosotros? ¿Cómo se sienten ese día? Como si lo metieran en una lavadora, ¿verdad? Sale todo el mundo limpiecito. Sale todo el mundo ahí dando vueltas. Ahora, ¿qué eran las vestimentas si las dejábamos con las vestimentas de Cohen Gadol? Dice el Zohar en el tomo 258a. El oro representa el atributo del din, del rigor, que proviene de la sefirá de Geburá. El lino blanco representa el atributo de la bondad, Gesed, y la misericordia, Rahamim. Por eso es que entra de blanco, porque si entrara con el atributo del din, ¿qué perdón va a tener? Como hablaba hace un momento con una persona que le estaba explicando qué es verdaderamente Dios. Dios es Ein Sof, es infinito. Entonces, no puedo definir a Dios por lo que es, porque al darle una característica en específica, no importa qué tan grande sea, deja de ser infinita y se vuelve finita, por ende tiene parámetros y límites. Si yo digo Dios es amor, lo estoy encerrando a que solamente es amor. Si yo digo que Dios es justicia, lo estoy encerrando a que Dios solamente es justicia. Si yo digo que Dios es mi proveedor, lo estoy encerrando solamente a lo que es mi proveedor. Por eso no puedo decir lo que Dios es, sino lo que no es. Y Él no es finito. Por ende, Él puede tomar cualquier acción y atributo dependiendo de la circunstancia. Así como también nosotros. Por eso es que en algún sentido nosotros somos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, de Dios. Porque yo no siempre actúo de la misma forma, sin importar que las cosas que pasen sean iguales. Yo no voy a actuar de la misma forma si mi hijo me grita a que me grite mi papá. ¿Por qué? Los dos fueron un grito. Pero uno está bajo mi autoridad y el otro yo estoy bajo su autoridad. ¿Qué va a cambiar en Dios? ¿Cómo se va a comportar? Depende de la persona, depende del comportamiento de la persona, depende del lugar donde lo haga y depende de cómo lo haya hecho. Todas estas variantes van a hacer que Hashem, Dios, cambie su decisión porque se va a pegar a esta norma, a esta norma, a esta norma o a esta norma. En el caso del día de Yom Kippurín, el Kohen Gadol se quita las vestimentas de oro porque representan el atributo de juicio, de din. Y como ese es un día en el que yo voy a ir a pedir Rahamim, misericordia, sería absurdo a que yo entre en un tribunal con un arma. A mí me van a juzgar en un tribunal y yo no puedo ir armado. No importa que yo sea militar, no importa que yo tenga alguna autoridad para portar un arma,
Si yo voy al tribunal, ¿qué te dicen? Desármate y vas a entrar delante del juez sin tu armadura. ¿Cuánto más delante del trono de Akadosh Baruj Hu? Seguimos en la lectura. Vamos con los versos del 16, del 7. Vamos aquí a saltar un poquito. 7 y 8, y vamos a leer 7 y 8 y 21. 8 del 16. Del 16, 7, 8 y después saltas al 21. Tomarán los dos machos cabríos y los presentarán ante Adonai a la entrada del tabernáculo y echará suerte sobre ellos, pues uno será para Adonai y el otro para Azazel. 21. Y apoyará a Aarón sus dos manos en la cabeza del animal y confesará todas las iniquidades de los de Israel y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza de la víctima. Entonces, por medio de un emisario, enviará al animal al desierto. Ah, difícil, ¿verdad? Vuélvelo a leer más duro, más duro. Tomarán los dos machos cabríos y los presentarán ¿Cuántos? ante Adonai. ¿Cuántos? Dos machos cabríos. Ajá. A la entrada del tabernáculo. Al Y Tabernáculo. echará suerte sobre ellos. Y vaya suerte sobre él. Masal. Pues uno será para Adonai y el otro para Azazel. Y apoyará a Aarón sus dos manos en la cabeza del animal y confesará todas las iniquidades de los de Israel, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza de la víctima. Entonces, por medio de un emisario, enviará al animal al desierto. Dice el Rambán que ambos machos cabríos deberían ser exactamente iguales. Debieron haberse comprado el mismo día. Tienen que tener el mismo valor, el mismo tamaño, la misma edad, el mismo peso, todo. Las mismas manchitas. Tenían que ser gemelos. De la misma tamaño. De la misma, no importa, pero que fueran igualitos. ¿Por qué? Porque si un animal fuera diferente al otro, la lógica del ser humano diría, este es para Dios y este es para Azazel. Hay decisiones y decretos en el cielo que transforman nuestra capacidad de análisis. No nos dejan opción, sino a lo inherente de Dios. Ahora, Rashi nos advierte que Azazel no se trata de una deidad. Azazel significa, separando la palabra Azá de él, significa una montaña fuerte. Azá significa fuerte. El poder. Azá era una montaña donde tenía muchos picos. La montaña de él. ¿Quién es nombrado siempre él? Hashem, Akadosh Baruj Hu. Entonces era la montaña fuerte de Akadosh Baruj Hu con muchos picos. Azazel es un aspecto de la naturaleza de Ateba, de Akadosh Baruj Hu, para cumplir un propósito en específico. No se trata de algo pagano, una deidad que ahora los hijos de Israel iban a hacer sacrificio a dioses paganos y como para que nadie estuviera molesto, le voy a dar uno a Dios y uno a Azazel y aquí nadie se molesta conmigo. ¿Sí? Por si acaso uno me falla, el otro me responde. No, porque hay gente que ha pensado así a lo largo de la historia. Ahora, yo voy a responder una pregunta un poquito quizás incómodas para algunos, pero me la hicieron y me dijeron, por favor, no deje de responder porque para mí es sumamente importante entender y sé que estos temas normalmente no los hablamos aquí, pero de verdad quiero responderle a la persona que me hizo la pregunta y como no está, va a quedar grabado y que la persona entienda un poquito lo que nos dice la Torá acerca de cómo es que la Torá me dice que es un macho cabrío el que quita el pecado
y me hablan de un cordero que quita el pecado. ¿Sí? Entonces, tanto el cordero como la cordera, el macho cabrío, se usan para el corbán hatá, pero no funcionan en libre expresión para todos los casos. La Torá dice qué animal se debe usar dependiendo de quién cometió el error y en qué ocasión. Hay una diferencia y que se cumple en las leyes del libro de Levítico, de Vayikra. 1. El individuo común particular. Si una persona del pueblo comete una transgresión a la Torá de forma involuntaria, por error o por ignorancia de la ley en el momento, la Torá le da 2 opciones para su ofrenda hatá. En este caso específico, el individuo sí puede elegir entre uno u otro, dependiendo de los recursos que posea. Una cabra hembra, como se indica en Levítico 4, 27 y 28. Una cordera hembra, como se indica en Levítico 4 y 32. Ambos animales cumplen exactamente la misma función expiatoria para el hombre común y la condición es que deben ser hembras. El nazí o un líder, cuando un líder de la nación o un tribu comete un error por pecor, las reglas cambian. Un líder tiene una responsabilidad mayor, por lo que no puede traer una hembra ni puede elegir un cordero. La Torá exige que el líder traiga exclusivamente un macho cabrío sin defecto. Eso está en Levítico 4, 22 y 23. 3. Las ofrendas comunitarias y festividades. Cuando se trata de ofrendas por el pecado a nivel de toda la nación, expiación colectiva, el animal designado es invariablemente el macho cabrío. El cordero no se usa como ofrenda hatá pública, en rojodes ni en fiestas. En el inicio de cada mes y en todas las festividades como Pesach, Shavuot, Sukkot, la ofrenda comunitaria adicional del Musá incluye siempre un macho cabrío como ofrenda de pecado a favor de toda la congregación. Número 28 y 29, perdón. En el día de Yom Kippur, el día de la expiación, lo que estamos hablando, el servicio nacional involucra es macho cabrío. Se toman 2 machos cabríos idénticos. Uno se ofrende como hatá en el altar para purificar el santuario y sobre el otro el sumo sacerdote confiesa los pecados del pueblo antes de enviarlo al desierto. Lo que estamos leyendo aquí en Levítico 16. En casos excepcionales, según tus recursos, existe un tipo especial de la ofrenda por el pecado de ciertas transgresiones específicas, como un juramento en vano o una impureza relacionada con el templo, que se ajusta a los recursos económicos de la persona. Si la persona tiene medios, trae una cordera o una cabrita. Si sus recursos no alcanzan, la Torá le permite traer 2 aves. Si es en extremo pobre, puede traer la expiación con harina fina. ¿Se entendió? Más allá de eso, para simplificarlo, no se usaba un ovejo, un corderito macho para quitar el pecado. Era cordera. Y si era solamente a nivel singular de una persona que cometió un pecado de Torá. No existe en la Torá el que un cordero macho expíe el pecado de hatá. No colectivo, individual, solamente, por eso di los pasajes, solamente el cordero se utilizaba para otro tipo de ofrenda, pero no para hatá, que es pecado. Se utilizaba para hatá de pecado de una persona que fuera miembro de la congregación del pueblo de Israel, si no era líder, se podía utilizar o una cabra o una cordera, no machos, hembras. Si era un líder, se usaba un macho cabrío, no una oveja. Tienen que entender, una oveja, un cordero es la cría de una oveja. El cordero es un animal que tiene lana. ¿Cuáles son las características de un cordero? Un animal dócil,
un animal tranquilo, un animal que no tiene impulso. ¿Cuál es el animal que dice la Torá que quita el pecado? Para el líder y para la congregación general, un macho cabrío. Un macho cabrío tiene cuerno, tiene chiva, es animal. Ahora, una oveja come del piso. Un macho cabrío come de las ramas que están arriba, se para en dos patas y come de las ramas que están arriba. O sea, la anatomía, las características, la forma de ser del macho cabrío es opuesta al de la oveja. Por ende, si la Torá está diciendo que una oveja, un cordero, no es apto para quitar el pecado del mundo, sino un macho cabrío que tiene una actitud y pensamiento totalmente distinta, hasta agresivo, se pudiera decir, es territorial, es solitario. A cambio la oveja es gregaria, miedosa. Cuando dijeron que un cordero quita el pecado, nos mintieron. Le mintieron al mundo. No hay en la Torá que pueda quitar un cordero el pecado del mundo. No puede quitar el pecado del mundo un cordero, porque la Torá no dice que es un cordero, sino un macho cabrío. Espero que la persona que me hizo la pregunta pueda entender el punto, y que las personas que hayan estado aquí escuchando también hayan entendido el punto. No lo quise pasar porque de verdad la persona me insistió mucho en que diera la respuesta, pero es un poquito para que entonces entienda que cuando estudias Torah se te abren los ojos, te quita la mentira, el sentimentalismo de que yo lo hago como yo quiera se te quita, y empiezas a ver la emet, la verdad. La emet, la verdad, la palabra emet está compuesta por alef, men y tab, y son la primera letra del alefato hebreo, la letra del medio del alefato hebreo y la letra final del alefato hebreo. Estas tres letras que son emet, que me dicen que es verdad, lo que me tratan de decir a nivel lingüístico es que la verdad tiene que ser igual en el principio que en el final, y en el medio también. Si hay alguna variante a lo largo de la emet, ya no es emet. Si me cambian los conceptos de un polo a otro, ya no es verdad. Por ende, un cordero no quita el pecado del mundo. Y por eso es que vamos a hablar del macho cabrío. ¿Sí? ¿Ah? Los corderos se ofrecían en cada Shabbat, era para otra ofrenda, no era para pecado. Tengo una pregunta aquí. Dice que no era una entidad. No. Pero tenía la terminología de él, lo que se le atribuyen a los ángeles. Azazel es un malaj de Akadosh Baruj Hu. Entonces es un malaj. Sí, pero ya lo vamos a ver lo que dicen los sabios sobre esto. Y físicamente también era algo, era una montaña rocosa, era un lugar como tal específico. Dale, iba a decir algo. Bueno, que el engaño del cordero viene de Egipto. Ellos lo adoraban y se comían. Bueno, dice que cuando me pongo a meditar sobre este tema siempre, ¿qué hizo el Eterno? Que fue la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Que fue cuando fue la plaga de oscuridad. Ellos tuvieron que matar prácticamente ese animal y hacerlo como pexa para comer. Entonces nosotros lo adoramos, nosotros nos comemos. ¿Ves? Es torático, ¿ves? Nosotros nos comemos en pexa, él dijo de matar uno por familia y comérselo. Pero entonces al otro lado del río lo pusieron como Dios y lo adoran como Dios. Pero no quería ser tan alusivo. Una gran diferencia abismal de ese cordero, entre comillas, al dios egipcio que lo adoraban los egipcios. Entonces, sin saber, se lo están metiendo ahorita a la iglesia y a los cristianos, y eso es triste. Y eso lo adoramos nosotros anteriormente, para salir esa. El Jafet Haim dice lo siguiente, ¿no?
Estos dos machos cabríos representan las opciones humanas. Dos personas o incluso dos impulsos dentro de nosotros pueden nacer bajo las mismas condiciones exactas. Sin embargo, es el sorteo de nuestras propias decisiones el que determina nuestro destino: o nos elevamos como ofrenda de santidad ante Hashem, o nos precipitamos a la destrucción. El Midrash Tanhuma revela que el ángel acusador Samael ve que se envía el macho cabrío que es cargado del pecado, y al mismo tiempo ve a Israel ayunando con paz. Se convierte paradójicamente este ángel acusador en nuestro defensor en el trono celestial. El biduí, la confesión del pecado, no es algo religioso nada más para con nosotros. Mira lo que dice Rabbi Nachman de Breslev, el Likutei Moharan. Nos adentra en la psicología del espiritual de este momento. Nos enseña que toda transgresión se origina en el Nefesh Abaimí, que es el alma animal. Al pecar descendemos a nivel del instinto bestial. Cuando Aarón apoya sobre sus manos sobre el macho cabrío, confiesa y nos da la soberbia, nos quita los deseos mundanos y nos está devolviendo al lugar de origen, la bestia. Este reconocimiento de que el pecado no es nuestra esencia, sino una vestimenta animal que ahora nos quitamos y enviamos lejos. Entonces, cuando nos comportamos, nosotros tenemos niveles del alma: el alma Abaimí, que es el alma animal, que es todo el instinto, que es todo el deseo, que es todo el impulso humano, que está en el Nefesh. Yo actúo por reflejos, ese es el Nefesh. El Rúa ya es un alma con una conciencia elevada, semejante a lo que da vida, porque Dios insufló aliento de vida. Rúa insufló en el cuerpo del ser humano y nos hizo ser un ser viviente. Ese ser, esas vivencias de conexión con el Creador me dan una conciencia de pensamiento, y es lo que hace que mi alma se conecte con el Creador. Ahí está la suerte. Pareciera algo como al azar, no es al azar. Es mi libre albedrío, mi decisión. ¿Cuántas veces ha pasado de que hay algo que usted sabe que no está bien, pero humanamente hablando usted tiene ganas de hacerlo? Carratico, dice. Carratico. No, yo sí, ustedes no, porque ustedes son unos asadillos, yo no. Yo todos los días lucho con eso. Sí, todos los días yo lucho con eso. Ustedes no, porque ustedes son unos asadillos. Yo trayéndole mi experiencia, de verdad. A puros ángeles, yo estoy aquí en Atzia y ustedes están en Atzilú, allá en Ashamay. Claro, y es que parece que yo lo hago para poderme retroalimentar con su santidad. Yo me aprovecho de Shabbat para llenarme de la santidad de ustedes. Bueno, el caso es que el ser humano, por naturaleza, tiene la decisión, ¿no?, de que esto no se debe hacer, pero yo tengo ganas de hacerlo. Y entonces entra en conflicto mi espíritu, que es la esencia que Dios insufló en mí. ¿Con qué? Con mi alma animal, que tiene el deseo físico de querer hacerlo, y con mi alma consciente, que es la que me lleva a hacer el cumplimiento de Dios. Esta parte del alma consciente, que es el pensamiento de lo que Dios dice en su palabra, es como la comiquita cuando se presenta el angelito y el diablito. Y el angelito le dice, no lo hagas. Y el diablito dice, hazlo, no hay nadie que te detenga. Y nosotros somos, nadie nos está mirando, y nosotros estamos en el medio. ¿Sí? Pobrecito cocodrilito, ¿no? Pobrecito nosotros que estamos en medio constantemente de esto. ¿Qué es la fuerza de Azazel o del cordero que yo, o del cordero, del macho cabrío
que voy a presentar delante del Creador. El macho cabrío, ¿cómo dijimos que era? Es impetuoso, es fuerte, come de lo alto, no se arrastra, tiene ímpetu, tiene cuernos, es territorial. Yo debo ser, para el cumplimiento del Creador, elevarme, ponerme en dos patas, comer de lo alto, de lo elevado, quitar toda esa impureza de mí y decir: este es el territorio de Akadosh Baruj Hu, no voy a dejar que pase el pecado. O lánzame por el voladero, porque como yo soy un animal impetuoso, fuerte, y que el macho cabrío normalmente, ¿dónde está? Brincando todo el tiempo en una montaña, en peñasco. Usted no ha visto, vea un documental de un macho cabrío como con las pezuñas en una pared así, recta, escala como si estuviera caminando en el piso llano. ¿Qué se cree en la conciencia cuando se monta el macho cabrío en el monte Azazel? Yo puedo ese monte, yo puedo, yo bajo y subo ahí 10 veces, no te preocupes, lánzame para que tú veas. Y así nos pasa en nuestra conciencia, creemos que podemos con esa debilidad, con ese pecado, y nos acercamos, y nos acercamos, y nos acercamos, y nos acercamos, y nos vamos por el voladero. ¿Sí? Y ese es el macho cabrío que se acerca a Azazel. Sin darte cuenta, fuiste víctima de tu imprudencia animal, creyendo que tenías la fuerza para dominar ese deseo, ese impulso, y no es así. Le voy a poner un ejemplo de un hombre justo, un sadí. Joseph, cuando la mujer de Potifar se desvistió delante de él, siendo él un muchacho, una mujer hermosa, porque si era la mujer de un ministro tenía que haber sido una mujer hermosa, pues no va a tener al lado una mujer que no lo represente. ¿Qué hizo Joseph? No, yo puedo porque yo soy hijo de Jacob y yo... ¿Qué hizo Joseph? Salió corriendo. Si se queda, ¿qué pasa? Le pasa lo que le pasó a David Amelech. Otro gran sadí, otro gran justo, con un corazón conforme al del Creador, y vio a la mujer desnuda y dijo: yo la quiero. Diferencia, ¿no? No estoy juzgando a David Amelech para nada. Estoy trayéndoles el ejemplo para que ustedes entiendan que sin importar qué tan alto esté su nivel de conexión con el Creador, el salmista David, el rey escogido por Akadosh Baruj Hu, el hombre que tenía un corazón conforme al de él. No crea que porque Dios lo escogió para algo, usted está exento de irse por el voladero. Le va a pasar igualito si usted no se aparta. Poner límites y apartarme del voladero de Azazel es lo que me va a poder ser un sacrificio agradable delante del Creador. De resto, no hay quien pueda. El Arizal nos revela que la energía de la santidad del Keter, el nivel más alto de la voluntad divina, donde no existe dualidad alguna, la separación entre bien y el mal solo influye en este mundo natural, mas en la presencia de Akadosh Baruj Hu no hay esa distinción entre bien y el mal. Por eso es que delante del Dios Azazel, o el que se iba a sacrificar en el Kodesh HaKodashim, no había diferencia, porque los dos nos iban a enseñar cómo hacer un verdadero servicio al Creador, dependiendo de mi decisión como ser humano. Para Dios iba a ser bueno, porque iba a darle una lección a la humanidad de las consecuencias que hay cuando sirvo al Creador y cuando no sirvo al Creador. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. Delante de Dios fue bueno cualquiera de las dos. Por eso no era ninguna cosa pagana lo que se hacía con la entrega del Corbán
en el monte cuando se entregaba el cordero a Azazel, y por eso no había diferencia entre uno y otro, porque Hashem no va a hacer distinción entre un hijo y otro si comete una falta. Cometió la falta, va a pasar lo mismo que si el que se acercó a mí. Queda bastante material todavía para trabajar. Oye, yo no estoy claro en algo ahí, porque ¿En qué? uno era para el Eterno, ¿verdad? Que era el pecado. ¿Ok? Y el otro era para Azazel. Yo voy a presentar, yo voy a ir como pueblo. Entonces, si yo ya me perdonaron, ¿para qué llevo el de Azazel? ¿Qué representa en mi vida? Sí, porque lo que yo quiero es que me perdonen. No, es que no te han perdonado. No te han perdonado. Ah, Eso No, era antes. eso no te han perdonado. Eso era lo que tú hacías antes de ir a pedir perdón. eso era antes de pedir perdón. Un cordero era para el pecado. Los dos. Y el otro era también No, para el pecado. otra vez, no cordero, macho cabrío. Ah, el macho, exacto, el macho cabrío. El macho cabrío eran dos. Todavía no lo logro entender. Y es lo que así como que no lo entiendo. Si yo voy, ¿verdad? Y uno es para el pecado. Los dos son para el pecado, los dos son para el pecado. Los dos son para el pecado. Sí. Entonces tenía que entregar dos para que me perdonaran por completo. O sea, no era uno solo, tenía que ser dos funciones para que pudieran perdonarme. Pero uno era para el Eterno y el otro era para el Malá, para Azazel. ¿Qué diferencia hay del uno al otro? O sea, si yo se lo llevo al Eterno, el pecado, yo le llevo el animal al Eterno, ¿para qué yo lo voy a llevar a Azazel? Porque, ok, es necesario que lleve los dos, pero con uno solo no bastaba. Cuando tú vas a Yom Kippur, tú vas a pedirle perdón al Eterno por tu pecado que cometiste con él. ¿El Eterno te perdona por los pecados que le cometiste con tu hermano? No. Ah, bueno, será. Azazel es lo que hiciste contra tu prójimo, que tienes que pedir perdón y humillarte, destruirte, aplastarte en tu ego para ir a pedirle perdón a tu hermano, porque los pecados que cometiste contra tu hermano, Dios no te lo va a perdonar. Pero tienes que perdonar a tu hermano, tu prójimo. Ahora, si tú pediste perdón y tu hermano no te perdonó, ya tú cumpliste con tu parte. Se destruyó, se cortó esa relación, se perdió esa amistad, X, lo que sea, pero ya tú pediste perdón. Ahí está lo que fuiste a hacer a Azazel, ¿sí? A romper tu ego. Y vas a la presencia de Akadosh, que le pedís perdón por el incumplimiento de la Torah que no hiciste en todo el tiempo que tuviste para hacerlo, en todo ese año. Entonces, están las dos partes. Se necesita ir a pedir perdón a mi prójimo para poder entrar a la presencia de Akadosh y pedirle perdón. Si tengo alguna falta, ¿qué dice la Torah? Si tienes alguna falta con tu hermano, no vayas a presentarle ofrenda al Eterno. Ve, arréglate con tu hermano y después ve y habla a la presencia de Dios. Por eso no puedo ir a la presencia de Dios a decir, Dios, perdóname por lo que le hice a fulano. ¿Me lo hiciste a mí? No, me lo hiciste a mí. Vaya, pídele perdón a quien le hizo la falta. ¿Qué hace esto? No. Hace volver a ser hermanos juntos en armonía. Y rompe nuevo. Rompe ese, no me importa, yo puedo estar aquí en la congregación sin pedirle perdón a las faltas que cometí contra otro. No va a ser aceptada tu oración nunca. Esa ventana está cerrada. Dice, tienes que ir y arreglarte primero con tu hermano. Con tu hermano. Y dialogar, que Sí. el hermano busque que lo perdones para poder hacer aceptar. Ahora, dice los sabios en la Gemara, que ya lo he dicho antes varias veces, que hay tres formas de generar paz y perdón entre una relación.
¿Sí? ¿Cuáles son las tres formas? ¿Algunos se recuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles son las tres formas? Ajá. Olla, río, pajarito. Ajá. Dice la Gemara que si tú sueñas con estas tres cosas, con un pajarito, con un río o con una olla, eso es síndrome de restauración, de paz y de perdón. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Pajarito. Cuando usted va a pedir perdón, ¿usted qué hace? Confesar. Hablar. Pajarito. Oye, discúlpame por esto, oye, tú sabes que me equivoqué. Canta, hasta que la persona está bien, te perdono. Te mareo con el cántico. Cha. ¿Sí? Ese es pajarito. ¿Hay perdón? ¿Sí o no? Sí. Hay veces que la persona es un poquito más fuerte y tiene que ser como un río. ¿Qué hace el río? Lleva cosas. Entonces tú llevas una ofrenda. Oye, mira, vale, ¿verdad? Yo siento mucho con lo que te hice. Y entonces viene y le lleva oye, ahí te perdona. Oye, perdóname. Tómate chocolate, toma estas flores, toma este regalo, toma este perfume. ¿Sabes? Algo que haga las paces. Eso es un río. Genera paz. Jacob con Esaú llevó una ofrenda a su hermano. Jacob con Esaú lleva una ofrenda a su hermano y le dijo, oye, discúlpame por haberte hecho según tú la trampa, pero yo estaba bien y tú creíste que fue una trampa, yo te compenso para que haya paz entre nosotros. Y hay paz en separación de elementos. ¿Qué hace la olla? La olla hace la paz entre dos elementos contrarios, entre el fuego y entre el agua que está dentro de la olla que va a cocinar y te va a alimentar. No todo el tiempo cuando tú vas a pedir perdón tiene que haber conciliación en las dos partes. Y eso es bueno que lo sepan. Porque si no nos amargamos en querer buscar el perdón de la otra persona y que haya conciliación. No todo el tiempo va a haber así. Sí, va a haber veces en que el hecho de ir a pedir disculpas, sin importar de que te disculpen o no, va a generar en ti esa tranquilidad de saber de que, mira, es que esta persona es fuego y yo soy agua y los dos elementos no compaginan, nunca van a compaginar. Qué bueno que hubo esta separación porque ahora ella o él está tranquilo y yo estoy tranquilo. ¿Sí? Esas son las tres fases de la paz que hay en explicación de los sabios del pueblo de Israel, para que tú entiendas que pedir perdón no siempre te va a traer una conexión nueva con esa persona. Puede que ese pedir perdón haga un fin. Sí, te perdono, pero no te veo más nunca. Ah, ok, chévere, está bien. Baruch Hashem, ten paz con eso. Ambos tienen paz, ten paz con eso. Ahora, ahí sí puedes ir a la presencia, acá Baruch y decirle, mira, yo me concilié, ya yo pedí perdón. No hubo nuevamente unión, pero hubo restauración en ambas partes porque ya no hay más lastimarnos entre nosotros. ¿Sí? Eso es los dos machos, cabrón. Ajá. Nos fuimos del tiempo. Ya, un segundito. Porque si no, entonces después no puedo subir el video. Voy corto y sigo.